Gracias a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Primero, quiero preguntarles cómo van con la tarea, si ahorita que ya empezaron a hacer cosas, ya tienen más dudas, entonces, pues avisen, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda específica antes de que entreguen hoy la tarea en la mañanita. Bueno, tienen hasta hoy en la noche para entregarla, entonces, pues les pregunto, ¿no? Sí, ¿no? Tal vez. Bien, vamos a empezar ahora con otro tema. Quiero ver si nos chat alguien. Nada. Vamos a empezar hoy con otro tema. Ya empezaríamos con la parte de modelación estadística, ¿no? Si ustedes vieron, ya vimos un poquito de recogida de información, muy poquito. Espero que eh, les haya llamado la atención para que después ustedes busquen información para cómo se hacen los muestreos de manera más detallada y cómo se hacen los cuestionarios y los procesos de operacionalización. Yo siempre tengo la duda si en estadística les enseñan el proceso de operacionalización. Dice, para el tamaño de la muestra se debe utilizar, nos pregunta Adriana, se debe utilizar la población de los 40 millones o los 10 millones. A ver, déjame abrir el Google Classroom porque no me acuerdo que vieran tantos. A ver. Dice, no, porque tienes eh, los 10 millones. Sí, los 10 millones, sí, pues 40 millones, sí, dije yo. Los 10 millones, Adriano, para el último, ¿no? Si hubieran sido los 10 millones completamente aleatorios. Sí. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Acuérdense que en el último inciso, pues tienen que pensar como si hubiera sido realmente una muestra aleatoria. En el C, el tamaño de la muestra, pues le va a salir con lo que ustedes metan en la información, que ya dijimos que es justamente la fórmula ya despejada que tiene Mendelberg para una proporción, y ustedes eligen qué valores de P y Q van a utilizar, si van a utilizar el escenario de máxima varianza o los que ya tienen en la información. Independientemente de eso, entonces ustedes deben de comparar lo que les sale con la muestra y lo que les sale y la muestra que ellos hicieron, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Ahí voy a darle paso a un par de compañeros que están entrando, entonces en lo que entran, sigo revisando los chats y parece que no, que ya todo está bien. Bueno, les comentaba que hoy vamos a empezar un poquito de cómo vamos a hacer, vamos a hablar de la modelación estadística ya. Ya lo que nosotros tenemos se pueden llamar modelos estadísticos. Vamos a empezar con el análisis de varianza,
que en su forma más sencilla a veces no se considera un modelo, pero voy a aprovechar para hablar un poquito, para ver, seguramente ustedes, por ejemplo, no han estado ajenos a cómo se pueden plantear cosas en tipo de modelos matemáticos. Por ejemplo, en sociología hay varios casos donde ustedes pueden encontrar a gente que empieza a utilizar estas expresiones matemáticas para dar cuenta de la realidad. Entonces, a veces se ponen en términos funcionales y simplemente de esa manera, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de los modelos en general y ya después vamos a concentrarnos en el modelo de análisis de varianza. Vamos a ver únicamente la versión más simple, que es la que les digo que a veces no la consideran como un modelo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso el día de hoy. Creo que ya se incorporaron los compañeros, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Déjenme por acá. ¿No? Hoy sí ya se ve grande. Bien, entonces, los modelos estadísticos plantean que vamos a establecer objetivos acerca normalmente el modelo que nosotros tenemos en mente precede un poco a la recogida de información, en el caso que nosotros estemos levantando la información, y si no, pues podemos usar información secundaria, ¿no? En el caso de los modelos estadísticos, vamos a tener modelos teóricos y modelos que ya son de la aplicación del modelo en sí, ¿no? Entonces, los objetivos de los modelos estadísticos normalmente se establecen a partir de teorías, no es que uno empiece y se saque de la manga o que agarre la base de datos y le exprima y diga, ya, yo encuentro la relación de esta variable con la otra. Bueno, hay gente que lo hace, pero eso no es correcto, ¿no? Porque en la parte metodológica nosotros queremos revisar que hayan por ejemplo, teorías que establezcan la relación entre características de la población que estamos estudiando, comportamientos distintos para una característica de la población o una variable que clasifique a los sujetos en diferentes grupos. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a utilizar la modelación estadística y vamos a buscar el modelo que ajusta los datos disponibles y proporciona predicciones fiables. Entonces, vamos a hablar de predicciones y a veces esto, las personas piensan que las predicciones tienen que ver con el futuro necesariamente, pero más bien es predecir los valores de una variable dependiente o establecer cuál será el grupo al que pertenece una persona a partir de ciertas características, ¿no? Entonces, no necesariamente las predicciones tienen que ver con futuro, sino con, dado ciertas características, como yo predigo cierta variable, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo estadístico, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una expresión matemática que va a representar el comportamiento de esa población y va a tomar en cuenta el diseño experimental, es decir, cómo nosotros recogimos la información y los objetivos que se desean verificar, ¿no? Más o menos, ¿qué tipo de modelos nosotros tenemos? Normalmente nosotros vamos a tener modelos que hay una variable de respuesta y van a haber variables que van a explicar esta variable de respuesta en relación a esta en relación a esta variable, ¿no? Y va a haber un componente funcional que nos va a hacer el enlace entre nuestras variables independientes con nuestras variables dependientes, ¿no? Entonces, así como ustedes a veces teóricamente dicen,
Bueno, miren, es que la corrupción está asociada a condiciones históricas y culturales, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensan esa relación, pues hay un comportamiento que ustedes están diciendo, hay una variable dependiente y hay cierto grupo de variables predictoras, y en el primer momento ustedes no saben cuál es la relación funcional, ¿no? Pero nosotros, a partir de la teoría, a partir de elementos, a partir de la revisión de literatura, podemos ir estudiando cómo es esta relación funcional y entonces establecer un modelo. Los modelos no aparecen de la nada, sino que vienen después de leer mucho, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir viendo diferentes modelos. Nosotros nos vamos a quedar en los modelos más sencillos. Vamos a ver los modelos de regresión lineal, que es el más sencillo. Vamos a ver ahorita un poquito de análisis de varianza, que es el ANOVA. También existen los modelos ANCOVA. Y luego tenemos la familia de los modelos lineales generalizados, que si nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes respuestas, nosotros ahorita vamos a ver la relación más sencilla, que es la relación de identidad. Cuando yo digo Y es igual a ciertos elementos, esa relación es completamente de identidad, sumando ciertos elementos, vamos a tener que luego hay modelos que van a ir complejizando esa relación y va a depender también del tipo de variable que nosotros estamos modelando. Seguramente al final, quizás en la última sesión, les hable un poquito y les muestre un poquito de cómo funcionan estos modelos. La idea es que ustedes cuando oigan ese tipo de cosas ya no corran, ¿no? Si ustedes encuentran un artículo que dice, hicimos un modelo de regresión, no cierren el artículo, sino que puedan seguirlo leyendo, ¿no? Ese es como uno de los objetivos principales de esta clase. Ya si después ustedes quieren especializarse y hacer una tesis cuantitativa, pues ahí hablamos después. Pero el principal objetivo es que ustedes no cierren los artículos cuando dicen ajustamos un modelo de regresión y ustedes dicen, ay no, ¿qué es eso? Y lo cierran. No, no se trata de eso, sino que se trata de que ustedes puedan también pensar y utilizar estos modelos, estas formas funcionales para entender un poquito más la realidad y los estudios que otras personas han hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros tenemos, entonces nos vamos a quedar en los modelos de regresión y ahorita vamos a hablar de la ANOVA, que a veces en su manera más simple les digo que es considerado simplemente una complejización de una diferencia de medidas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Miren, me hizo falta la O de proceso. Vamos a tener un proceso de modelización y análisis estadístico, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo nosotros vamos a trabajar, ¿no? Primero, siempre hay que contextualizar el problema que estamos estudiando, ¿no? Y definir los objetivos y variables, ¿no? Esto es un proceso que tiene que ver que a veces se relaciona mucho con el 2, ¿no? Aquí, si ustedes recogen ustedes mismos la información, entonces, pues ustedes ya van a definir, en este caso, su tamaño de la muestra, su cuestionario, su operacionalización, y para eso es bien importante la contextualización del problema, para que el proceso de operacionalización, a ver, ¿quiénes saben qué es un proceso de operacionalización? Antes de que continúe con eso. Por ahí terminó. Bueno, ya tengo suficientes no como para hacer un paréntesis y explicar qué es la operacionalización. La operacionalización es el proceso en que nosotros pasamos de los conceptos que son súper abstractos a los indicadores, ¿no? Ese es el proceso, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos planteando nuestros propios modelos, va a ser muy importante porque nosotros estamos planteando relaciones entre una variable dependiente, que es la operacionalización de un concepto, y ciertas variables predictoras que pueden ser
una operacionalización de otros conceptos o un conjunto de indicadores sobre un mismo concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo la corrupción, ¿no? El ejemplo que les di la vez pasada, la corrupción, ustedes leyeron y, digamos, teóricamente está afectada por las condiciones culturales del país, ¿no? Eso se oye como, pues, hay una lógica atrás que nadie puede negar, pero ¿cómo lo medimos, no? Entonces, yo me voy y digo, bueno, la corrupción en México, ¿cómo se mide, no? ¿Cómo se ha medido? Contextualizo mi problema. ¿Cómo se ve, no? ¿Cómo la gente lo percibe, no? Entonces contextualizo mi problema de tal manera que a mí me lleve a definir esos objetivos y variables, ¿no? Ese proceso de operacionalización, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, miren, la corrupción, yo digo, es un concepto que es súper complejo, entonces hay diferentes dimensiones. Digo, hay corrupción en las áreas de gobierno, ejercida por las personas de gobierno, esa es una, pero también la que hace el ciudadano a pie, y entonces empiezo a generar diferentes dimensiones del concepto esas dimensiones van a tener diferentes indicadores, ¿no? Entonces, yo ahí ya diseño un cuestionario, recojo mi información, a lo mejor sobre la corrupción y sobre ciertas variables que yo diga, bueno, ¿cómo son estos procesos culturales? ¿Lo aprendió de su papá? ¿Lo aprendió de su mamá? Empiezo a hacer un cuestionario de eso, ¿no? Lo otro es que yo no tenga dinero para recoger mi información y utilice información secundaria. Por suerte, ustedes viven en México, INEGI es como lo máximo, hay encuestas de todos y entonces ustedes van y dicen, ah, miren, si hay por ahí alguien hizo una encuesta de percepción de la corrupción y entonces ustedes ven, ah, miren, algunas cosas del diseño conceptual tienen que ver con las mías, otras no, algunas dimensiones que yo establecí no funcionan, entonces, o no tengo información, y entonces ustedes ya ponen ahí como limitante que, bueno, este estudio va a ser sobre la corrupción, pero solo sobre la corrupción estatal, hay otras dimensiones de la corrupción que no las vamos a poder ver con esta fuente de información, y ya, ¿no? Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el análisis descriptivo de nuestras variables, ¿no? Y luego vamos a ver cómo funcionan estas variables y vamos a poder plantear nuestro modelo, ¿no? Finalmente vamos a ajustar el modelo, que normalmente es un proceso de ajustar varios modelos, casi nunca es solo uno, y se comparan y se seleccionan el mejor modelo que significa que va a tener mejor capacidad explicativa, mejor capacidad de predicción, se hace validaciones del modelo ajustado, porque los modelos son modelos, ¿no? O sea, cuando a uno le dicen ahí viene la modelo, es una persona que tiene características que probablemente pues no tiene todo el mundo, ¿no? Entonces los modelos lo que tienen son supuestos, ¿no? Entonces, yo puedo plantear un modelo, puedo ajustarlo, pero luego resulta que a lo mejor mi modelo no es el más correcto, entonces tengo que validar el modelo a partir de sus supuestos, ¿no? Y luego vamos a hacer predicciones o valorar la capacidad predictiva del modelo y luego se interpretan y se hacen las conclusiones. Eso es lo que hacemos con los modelos estadísticos. Entonces, normalmente cuando yo planteo la relación entre una variable y otra variable, viene después de hacer todo un proceso de revisión de la literatura y de planteamiento del problema, ¿no? Nosotros ahorita aquí en la clase de estadística, pues normalmente, o como hemos estado trabajando en las bases de datos, yo les digo, ah, miren, o sea, no, sí, esta variable con esta variable, porque yo conozco muy bien ese tema del mercado de trabajo y de esta base de datos, ¿no? Pero viene de un proceso en que yo voy estudiando desde hace muchos años estos temas, ¿no? Si a ustedes me dicen que de repente empieza a trabajar corrupción, pues yo lo que me voy a hacer es primero, antes que nada, antes de abrir cualquier base de datos, es encerrarme en una biblioteca o en todo caso, entrar en el hoyo negro de buscar papers al respecto para establecer yo mi propia operacionalización y mi propio modelo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con los modelos. A veces la gente piensa que parten de los datos y no al revés, ¿no? En la parte cuantitativa nosotros siempre
nos valemos de la teoría para plantear esos modelos teóricos y ya luego, una vez que nosotros planteamos esas relaciones a nivel teórico, pues ya vamos y los modelamos, ¿no? No aparecen de la nada, no aparecen justamente de solo hacerle así a la base de datos, ya quisiéramos, no, esa no es la manera correcta, ¿no? Sino que cuando nosotros pensamos que hay una variable que interviene en otra, hay un proceso donde nosotros establecemos cuáles son los vínculos teóricos de esa variable con esa, ¿no? Entonces nos imaginamos, bueno, la edad sí tiene que ver, pero la edad a lo mejor tiene un comportamiento específico que se acelera, entonces vamos viendo y las variables normalmente hay un trasfondo teórico. Eso es para que ustedes ya, si en algún futuro ustedes quieren plantear sus propios modelos, vayan tomando en cuenta que se trata primero de leer muchísimo, ¿no? Pues a veces la gente normalmente, ¿no? Digamos que a veces no ven todos estos pasos, ¿no? Muchos de estos pasos, sobre todo el 3, que es el registro y procesado de la información, nadie lo ve, esto tampoco, este tampoco. Normalmente a veces la gente solo ve el 8 y el 9, ¿no? El 7, 8 y el 9, ¿no? Eso es a veces lo que se presenta en las investigaciones, pero precedió de todos esos otros pasos, ¿no? Listo. Bien, entonces hoy voy a hablarles del primer modelo que vamos a ver, que es un modelo bastante sencillo, que es el análisis de varianza, ¿no? Se llama ANOVA por su nombre en inglés. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que comenté anteriormente. Y alguien me puso un no, así que gracias. Bien, entonces el análisis de varianza ANOVA, ¿por qué se llama ANOVA? Porque en inglés es Analysis of Variance, ¿no? Entonces por eso se llama ANOVA. Como su nombre lo dice, ¿no? Pues nosotros tenemos variables que varían, ¿no? Entonces, muchas veces lo que queremos explicar es por qué varía, ¿no? Pensemos, o sea, ¿por qué una persona es menos corrupta que otra, ¿no? Eso, si yo puedo explicar por qué no todas las personas son igual de corruptas, pues qué maravilla, ¿no? O sea, yo estoy analizando la varianza, por qué esto cambia entre la población, ¿no? Entonces, las mediciones de nuestras variables muestran variabilidades, ¿no? En el caso del análisis de varianza, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener una variable de respuesta que cambie a lo largo de los individuos, ¿no? Entonces, nosotros podemos establecer un experimento, un modelo, donde esa variación se puede atribuir a diversos factores, ¿no? Y estas porciones se utilizan para juzgar el efecto de los distintos factores sobre esa variable de respuesta. ¿Por qué unas personas por qué varía el nivel de corrupción entre las personas? Mire, bueno, primero es porque depende de a lo que se dedicó la mamá, lo que hizo la papá, entonces empezamos a ver cómo esto puede ir variando a lo largo de los individuos. Y si yo tengo la capacidad explicativa de decir, bueno, ¿por qué las cosas cambian? Pues es muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué está asociado a ese cambio? ¿Qué asocia a que no todas las personas tengan los mismos niveles, ¿no? Entonces, el análisis de varianza normalmente vamos a tener en su versión más compleja, puede tener 1, 2, 3, varios factores, ¿no? Y siempre hay un componente que se llama de variación aleatoria. Esto es una parte que nosotros no podemos explicar a partir de estos factores, ¿no? Si nosotros lográramos poner todos los factores, seguramente igual, aún así, habría cierta variación aleatoria, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir, ¿no?
que si pensamos en las teorías de alcance medio, que dirán, bueno, sí, la estructura pesa, pero el individuo todavía se puede mover, ¿no? Entonces, vamos a tener cierta variación aleatoria, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que, en nuestro caso, vamos a comparar a las medias, ¿no? Si nosotros tenemos las medias, vamos a ver, mire, la media, normalmente nosotros vamos a tener un solo factor que está medido en varias categorías, ¿no? Entonces, estas categorías van a tener grupos y cada grupo va a tener su media. Entonces, a ver, entonces pensemos que si las personas, a mí me gusta siempre dar el mismo, bueno, tropicalizo un poco el ejemplo de Mendenhall. Mendenhall hace un ejemplo sobre el desayuno y la capacidad de concentración. Entonces, a mí me gusta nomás cambiarle el nombre a los desayunos y decir, bueno, hay gente que se come una torta de tamal, hay una gente y así. Entonces, si pensamos, es que sí, yo digo, bueno, si yo estoy diciendo que la concentración depende del tipo de desayuno que ustedes tienen, las personas que comen lo mismo, ¿no? Deberían de tener niveles muy parecidos de concentración. Esto es completamente lógico, ¿no? Si yo estoy diciendo que depende de eso, ¿no? Entonces, por eso comparamos las medias y las diferencias de las medias. Entonces, yo diría, bueno, mire, si yo estoy diciendo que la concentración depende del tipo de desayuno, los que se desayunan una torta de tamal y los que se desayunan un café, nada más, van a tener medias diferentes, ¿no? Ahora, puede haber varianza dentro. Claro que sí, pues las personas van a ser diferentes, ¿no? Entonces las personas que desayunan torta de tamal, pues o sea, no van a tener tantas diferencias entre sí. Obviamente van a tener diferencias, pero lo que yo voy a decir, mire, es más grande la diferencia que existe entre las personas, entre los grupos, digamos. Si yo saco una media de cuánto ponen atención los que se desayunan la torta de tamal y cuánto tiempo ponen atención los que solo se toman un café, entonces, si yo saco la diferencia del tiempo del tiempo que se tardan en distraerse, entonces yo esperaría que la diferencia entre los grupos fuera más grande que la diferencia adentro de los grupos, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos con el análisis de varianza. Ahora, el asunto con el análisis de varianza es que podemos entonces comparar varias medias, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es comparar, porque ustedes me dicen, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre eso que usted me está diciendo y lo que habíamos visto de la diferencia de medias? Yo ya diferencias de medias puedo hacer. Entonces, la diferencia es que yo puedo agregar también, no solo estudiar a los que se desayunan la torta de tamal y a los que solo se toman el café, sino que también a los que comieron fruta, ¿no? Entonces, puedo ir creando diferentes grupos y lo que yo voy a decir, mire, al final lo que voy a decir es, mi factor se llama desayuno, ¿no? Entonces, el desayuno tiene un impacto en los minutos de concentración, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos con el análisis de varianza. Entonces, como todo modelo, y hoy lo que van a ver ustedes es que los modelos tienen supuestos, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Nosotros vamos a tener que revisar si cumplimos o no cumplimos los supuestos. ¿Qué supuestos nosotros tenemos? Primero, lo que nosotros vamos a tener como supuesto es que las observaciones dentro de cada grupo se distribuyen normalmente, es decir, que se distribuyen como normal, con una varianza común. Es decir, que los grupos no son tan dispersos entre sí y tienen, si bien pueden tener diferentes medias, no van a tener tantas varianzas. Entonces, y luego que hayamos seguido un muestreo aleatorio, ¿no? Son los dos grandes supuestos de, bueno, que en realidad este puede ser separado en dos, porque uno es que se distribuye normalmente, es decir, que cuando nosotros grafiquemos
esta variable dependiente que nosotros queremos estudiar, veamos que tiene forma de campana, ¿no? Y en el caso del análisis de varianza, algunas personas también nos van a decir que van a ser un poco más robustos si los tamaños de muestras son parecidos, ¿no? Y tienen forma de campana de Gauss. Igual, nosotros vamos a poder hacer una prueba estadística para ver si tienen la misma varianza entre los grupos, ¿no? Entonces, sí vamos a hacer supuestos, ¿no? Los modelos tienen supuestos y nosotros, si no cumplimos los supuestos, es probable que este modelo no nos sirva y que entonces digamos, creo que tengo que buscar otro modelo, ¿no? Entonces, porque los datos acá no se ajustan a este modelo y nunca vamos a ajustar los datos al modelo, sino al revés, a buscar un modelo que mejor se ajuste a los datos, ¿sí? Entonces, es como responsabilidad de quien investiga decir, bueno, este modelo no es, y entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y vamos a ver en el caso del análisis de varianza, otro tipo de análisis que es muy parecido, que tiene su forma muy parecida y que nos va a permitir hacer casi las mismas conclusiones, que es un modelo ya, es una estimación no paramétrica, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, hay tres diseños. Mendenhall explica los tres tipos de diseños. Nosotros nos vamos a quedar únicamente en este, ¿no? Ustedes van a ver, la ANOVA se utiliza muchísimo en el área de la medicina, de la biología, porque está muy asociado a que muchas veces este factor que nosotros decimos que está explicando nuestra variable dependiente, que en mi ejemplo era el desayuno y la variable dependiente eran los minutos de concentración, normalmente ese factor a veces tiene que ver con tratamientos experimentales, ¿no? De que a alguien se le puso algo, a alguien no se le puso tal cosa, entonces lo van a ver muchísimo los diseños ANOVA y en las áreas como de biología. Incluso creo que los ejemplos que están en los libros de texto casi siempre refiere a los tratamientos e incluso todo el vocabulario que usa Mendenhall tiene que ver con los tratamientos, ¿no? Bien, entonces nosotros nos vamos a quedar con la ANOVA simple, ¿sí? En esta clase no vamos a ver la ANOVA más compleja. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo, ¿no? De el análisis de varianza simple? O que ustedes van a encontrar en inglés como que se dice one way, o sea, de un solo factor. Bueno, el objetivo va a ser determinar el efecto sobre alguna variable dependiente, que normalmente las variables dependientes las llamamos Y, sobre distintos niveles de algún factor X, ¿no? Que normalmente es una variable que nosotros vamos a considerar como independiente y va a tener un componente discreto, categórico o ordinal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir esto, ¿no? Bueno, mire, ahí dependiendo de su ingesta calórica, ¿no? La torta de tamal, la frutita o el café, ¿no? Entonces, mire, es una variable completamente categórica, ¿no? El factor, ¿no? Puede ser eso, ¿no? El factor, nosotros vamos a decir que es esa variable independiente que es categórica, ¿no? El ANOVA, como ya les mencioné, implica que las muestras sean aleatorias e independientes dentro de cada uno de los niveles, o sea, que yo haya elegido la información de mis grupos también de manera independiente, ¿no? No que yo lo fui a buscar por cuotas, saber, aquí tengo a 3 muchachos que que compraron torta de tamal, y aquí otros 2 muchachos que me encontré en la cafetería, no. Tiene que haber un proceso completamente aleatorio, ¿no? Y entonces lo que nosotros vamos a querer es determinar si esos distintos niveles de factor tienen un efecto significativo sobre la variable dependiente. Y entonces el factor, yo le voy a decir desayuno,
y tiene diferentes niveles, diferentes tipos de desayuno. Si tienen ya les estoy dando hambre, ¿no? Si tienen un efecto sobre la variable dependiente, ¿no? Ojo que acá la ANOVA es lo que nosotros consideramos una prueba global. Si yo encuentro que este valor es estadísticamente significativo, yo voy a decir, ah, mire, el desayuno tiene un efecto sobre la concentración, pero no voy a poder decir si la torta de tamal es mejor que el café, sino que simplemente voy a decir, sí, lo que usted coma tiene efectos en su desempeño, eso lo voy a poder decir. Decir específicamente cómo se comportan los grupos entre sí, eso lo voy a tener que hacer con otras pruebas que vienen después, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, y por eso se llama varianza, muchas medidas de la varianza para ver cómo varía nuestro valor de Y. Si nosotros comparamos las medias asociadas de Y a distintos niveles del factor, vamos a comparar una medida de variación entre los diferentes niveles con una medida de variación dentro de cada nivel. Es un poquito lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, mire, a ver, ¿cómo varía? ¿No? Yo esperaría que la distancia que hubiera, si realmente el desayuno es una variable que tiene capacidad de predicción en cómo ustedes se concentran en la cantidad de minutos que se pueden concentrar, entonces, claro que yo voy a esperar variación entre los individuos, porque obviamente estoy estudiando una variable, si no tuviera una variación no tengo investigación, necesito una variable. Pero lo que yo voy a esperar es que adentro de cada nivel la variación sea menor que la variación que existe entre los diferentes desayunos, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Porque si yo estoy diciendo que el desayuno impacta, entonces las personas que coman lo mismo deberían de tener niveles muy parecidos, ¿no? Y entonces yo voy a esperar que las diferencias estén más grandes entre los grupos que dentro de los grupos, ¿no? De eso se trata el análisis de varianza. Yo espero que haya más variación entre los grupos que adentro de los grupos, ¿sí? Y si ustedes ven, entonces lo que yo voy a tener en realidad va a ser dos medidas diferentes de varianza. Una varianza que se llama la suma de cuadrados del factor, que es justamente una medida de varianza de cuánto se alejan las poblaciones con respecto a la media de los grupos, ¿no? Entonces hago un análisis en que yo voy a medir la variación entre las medias de los grupos, que esa variación sea más grande que la varianza que existe adentro de cada grupo comparado contra su media, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de varianza. Yo lo que voy a querer es que una varianza sea más grande que la otra. Entonces ustedes se imaginarán que al comparar varianzas, este modelo se va a basar en una distribución F, porque voy a estar comparando justamente estas dos varianzas, ¿no? Yo voy a querer que la varianza entre los grupos sea más grande que la varianza adentro de los grupos, ¿no? Entonces, la versión más simple, nosotros vamos a tener diferentes niveles, ¿no? Vamos a tener esas medias diferentes dentro de cada grupo. Aquí están los de torta de tamal, los de la frutita, los del café, ¿no? Entonces, y aquí están las medias de diferentes niveles, ¿no? Los de la torta de tamal ya no están pensando en comida, los de la frutita un poquito, y los del café pues son los que más se distraen porque no han desayunado. No, la verdad no es cierto. Es que no tengo evidencia estadística para afirmar eso, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, esta es una prueba global donde si ustedes se fijan, acá la distribución de las medias del grupo 1 y del grupo 2 se cruzan, ¿no? Pero la de este último grupo ya no se cruza, ¿no?
Entonces, nosotros vamos a poder, o sea, si yo voy a tener un análisis de varianza que me va a decir que esto es explicativo, si al menos una de las medias es diferente, ¿sí? Porque esto me va a decir, mire, usted está lejos de estos otros grupos, entonces usted está haciendo una diferencia, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo ya viendo los datos, ¿no? Digo, no, mire, aquí la torta de tamal tiene un desempeño diferente a los del café y la frutita, ¿no? Estos sí se cruzan. Entonces, esto es a veces un poco de complejo de pensar porque nosotros decimos, bueno, pero es que no encontré esas diferencias. Sí, aquí con que una sola media sea diferente dentro de los grupos, voy a tener un efecto significativo, ¿sí? Al menos una. ¿Por qué? Porque se trata de una prueba donde, quiero ver si la puedo poner acá, aquí, esto me gusta más, así, antes de enseñar la otra, ¿no? Mi hipótesis nula es que yo voy a tener que todas las medias son iguales, ¿no? Esta es mi hipótesis nula. Sí, si el desayuno no hiciera ningún efecto, pues todos tendrían medias que son iguales, ¿no? De concentración, ¿no? Y entonces la hipótesis alternativa siempre va a ser que al menos una sea diferente, ¿no? Con que una ya se me rompe la igualdad acá, ¿no? Eso es como una situación particular y por eso este tipo de análisis a veces se conoce como pruebas globales, ¿sí? En realidad, muchas veces lo vamos a analizar así. Entonces, siguiendo como la lógica de Mendenhall, lo que utiliza Mendenhall, yo he ido utilizando diferentes cosas, pero al final nosotros tenemos la varianza, ¿no? ¿Qué es? Si nosotros tenemos, déjenme poner acá mi plumita, yo tengo cuánto se aleja cada valor de mi variable que yo quiero explicar con respecto a su media, y si esto lo elevo al cuadrado, voy a tener lo que se llama la suma de cuadrados, ¿no? Esta suma de cuadrados. Que es cuánto varía, ¿no? Es una medida muy parecida a la varianza. Suma de cuadrados de la variación total. Si yo sumo cada una de estas diferencias, tengo la suma de cuadrados. Esto se llama suma de cuadrados. Sum of square en inglés, por eso está SS. Entonces, el total de esa suma de cuadrados, que es la varianza, es cuánto se está alejando cada observación de mi variable dependiente con respecto a su media. Eso nosotros lo vamos a descomponer en dos partes, ¿no? Es la suma de cuadrados entre los grupos o los tratamientos que le va a llamar Mendenhall. Si ven este SST de Mendenhall, es de los tratamientos, no me acuerdo cómo le dice Moore, pero no le dice los tratamientos. Y la suma de cuadrados, que normalmente se le llama el error. ¿Por qué se le llama el error? Porque es lo que yo no estoy explicando a partir de mi factor, ¿no? Si todas las personas comen el mismo desayuno, yo no puedo explicar por qué dentro de los que comieron la misma, como yo no estoy viendo la diferencia de otras variables, solo de los desayunos, yo no puedo explicar por qué dos personas que se comieron la torta de tamal tienen niveles diferentes de atención. Y entonces por eso le llamamos el error o residual, porque es lo que yo no alcancé a explicar a partir de mi factor. Porque estas personas que comen lo mismo, tienen diferentes desempeños. Eso no lo estoy explicando. Ojo que no es malo, ¿no? Más que yo no lo estoy explicando, ¿no? Esta es la parte que yo no estoy explicando. Entonces, esto normalmente se llama entre, que es entre los grupos, y esto se llama dentro de los grupos. Creo que Mendenhall lo deja en inglés como el between y el within. Tenemos una duda, Ana. Sí. Si ese Sí, de los tratamientos. es el mismo.
tratamientos o factores. Estoy usando como, porque si ustedes leen en diferentes textos, a veces, les digo, Mendenhall tiene como una postura como muy de biología en esta parte y entonces utiliza tratamiento, otros van a utilizar factor, entonces igual, si ustedes le quieren ver como la del factor y la de los tratamientos. Es lo mismo. Entonces, yo voy a tener, entonces si se fijan, en realidad, pues es una comparación de esas varianzas. Por eso se llama análisis de varianzas. Entonces, vamos a tener también diferentes grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad voy a tener también para toda la población y para mis tratamientos y mi error, ¿no? En el caso de los grados de libertad de mi población, como yo solo estoy incluyendo un factor, si ustedes se acuerdan, esos grados de libertad tenían que ver muchas veces con los parámetros que estábamos usando. Entonces yo tengo un factor, entonces voy a tener acá, aquí en los grados de tratamiento, en los grados de libertad de los grupos, voy a tener, espérense, me equivoqué. Cantidad de categorías, que normalmente la llamamos K, de mi factor. ¿Cuántas K tengo? ¿Cuántos tipos de desayuno? Menos 1. Y acá, en mis individuos, yo voy a tener N menos K. Total que, si ustedes hacen esta suma, también les va a dar N menos 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo tenía acá, que eran sumas de cuadrados, las voy a dividir entre sus grados de libertad. Si yo dividía cuánto una variable se aleja de su media y la elevo al cuadrado y la divido entre n menos 1, es una varianza, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes varianzas, ¿no? Entonces, las sumas de cuadrado van a ser como ese numerador de nuestra varianza y vamos a tener grados de libertad que nos van a llevar a estos que les vamos a llamar las sumas de cuadrados medios, la media de los cuadrados, tanto de los grupos como dentro de los grupos, de los tratamientos o factor y de los individuos. Bien, voy a hacer un pequeño receso acá antes de mostrarle, porque normalmente la ANOVA se presenta en una tabla, entonces en esa tabla sí me voy a concentrar un rato y lo vemos ahorita que regresemos, damos un receso de 10 minutitos, volvemos a las 8:14, ¿sí? Entonces para que vayan y se despabilen un poquito. Voy a pausar la grabación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, nos quedamos acá. Ya vimos los numeradores y hoy los denominadores, ¿no? Que también van a sumar, ¿no? N-1, si yo aquí veo se cancelan las K y me queda N-1, ¿no? Ahí está. Entonces, el total de grados de libertad de mis observaciones menos el factor que estoy usando va a ser igual al número de categorías menos 1 y N menos K. Eso es lo que vamos a hacer. Y con esto vamos a construir una tablita, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a ver en los resultados. En la próxima clase vamos a ver algunos resultados, algunos outputs y vamos a verlos más, ¿no? No me voy a concentrar en la fórmula de cómo, lo vamos a sacar algunas cosas, porque pues esto lo va a sacar el paquete, ¿no? Todo esto va a sacar el paquete, sobre todo la suma de los tratamientos. Pero entonces los resultados siempre se dan en una tabla, ¿no? Donde vamos a tener la fuente, y en inglés se va a llamar source, como lo va a dar R, pone source de fuente, los grados de libertad, y vamos a tener la suma de cuadrados. Entonces aquí vamos a tener nuestro total. Y luego vamos a hacer esa división que se llama la suma de los cuadrados medios,
Y entonces vamos a hacer la división entre cada parte y sus tratamientos, ¿no? Entonces aquí nosotros cuando ya hagamos la división entre la suma de cómo varía dentro de los grupos del factor de los tratamientos y la suma de cómo varía entre los residuales dentro de los grupos, entonces vamos a tener estas que son varianzas, ¿no? Estas son muy parecidas a las varianzas, ¿no? Y entonces para compararlas, vamos a hacer, una vez que nosotros tengamos esta, la suma de los cuadrados medios, vamos a hacer, y esto es un estadístico F, ¿sí? Vamos a hacer, entonces, si ustedes se fijan, voy a volver a, porque voy a ir cambiando de color mejor. ¿Cómo cambio de color acá? Color del bolígrafo. Entonces, para la diferencia, para esa varianza entre los tratamientos, voy a sacar primero el denominador, que es esa distancia que existe entre los grupos y la media como general, ¿no? Más o menos, o sea, cuánto difieren entre sí las medias, y esto, el número de categorías -1, y entonces voy a tener mi varianza, ¿sí? Esto es lo que yo le puedo atribuir a ser explicado por el factor. Luego, lo que no está siendo explicado por el factor, cómo cambian los individuos entre sí, lo voy a sacar. ¿Cómo cambian los individuos entre sí? Tengo mi tamaño de la muestra menos el número de categorías, y luego le saco acá, ¿no? Entonces, estas tienen un comportamiento muy parecido a las varianzas, ¿no? Porque son sumas de cuadrados, ¿no? Con respecto a cuánto se desvía de una media general o de una media dentro de los grupos, y entonces estas son dos varianzas, ¿no? La suma de cuadrados o mean square, como le llama Mendenhall, o la suma de cuadrados, así que ustedes la van a ver de las dos formas. Y luego, finalmente, voy a sacar mi estadístico F, ¿sí? Yo lo que voy a querer, entonces, es que esta sea mayor, la de aquí, que haya más diferencia, que haya más varianza entre los grupos que dentro de los grupos, porque dentro de los grupos es lo que yo no estoy explicando, ¿no? Es eso que yo no estoy controlando, es cuánto la gente cambia su nivel de concentración, si se tomó un café, comió frutita, se comió una torta, si todos comieron lo mismo, ¿por qué tienen diferentes desempeños? Eso no lo estoy explicando, sigue siendo una incógnita para mí. Entonces, lo que yo sí estoy controlando es qué desayunaron, ¿no? Eso yo lo estoy midiendo. Entonces, si yo quiero que esta sea más grande que esta, yo voy a hacer una prueba estadística donde esto tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta de preguntar si entendieron esta tablita, porque hoy, o sea, esta tablita es la que nos va a dar. R va a tener una columna más donde nos va a dar el p-value de esta F. Por ahí tengo varios nos. Sigo creyendo que debería de haber una opción de más o menos. Ahí tengo varios no. Quiero ver si mejor les pongo otra cosa.
A ver, entonces, esto ya lo dije. Les quiero poner un ejemplo. Así como hicimos con la chi cuadrado. Entonces, tengo yo acá yo tengo la 9 completa acá y entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, ¿no? Voy a decir, bueno, voy a hacer igual mis filtros que siempre hago. Sí, voy a hacer esto un poquito más grande para que lo vean mejor. Filter, los de clase 2 igual, porque voy a revisar si los ingresos son diferentes a lo largo de, de los tamaños de localidad. Entonces, también voy a sacar a los que tienen 0, porque si no, a los ingresos por hora mayor que 0. Ahí ya tengo. Y voy a utilizar una función que se llama AOV, que es justamente el análisis de varianza, ¿no? Entonces, lo que me va a dar es justamente esa... me va a dar justamente esa tabla. Ya van a ver ustedes. With. Voy a poner acá que yo quiero ver cómo se comportan los ingresos por hora a través de mi variable que se llama TLOC3, que es mi tamaño de localidad. Hay 4 tamaños de localidad que tienen que ver con el nivel de urbanización. 1 es el más urbano y 4 son los rurales. Entonces, yo quisiera ver si los ingresos por hora varían a lo largo de los diferentes niveles de localidad. Si el lugar de residencia tiene un efecto como factor en los niveles de ingreso. Entonces vamos a ver lo que me va a dar acá esto. Y si ustedes ven, entonces, aquí me da los grados de libertad, la suma de los cuadrados y me da esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a guardar esto como un objeto para poderle pedir otras cosas, porque si no, no se ve completa la tabla. Y le voy a decir, dame un summary de ese. No se preocupen que luego vamos a tener un taller donde vaya yo más largo en esto, pero quiero que ustedes se vayan acostumbrando a cómo se muestran estos resultados. Miren, ahí está, ¿no? Si ustedes ven, aquí está el nombre del factor, ¿sí? Esto es la fuente, digamos, voy a ir anotando acá. Ahí está, la fuente. Y esto es la parte de la varianza que corresponde a vivir en diferentes localidades, ¿no? En diferentes tamaños de localidad. Como son 4, los grados de libertad son 3, ¿no? Luego están los residuales. Esto, digamos, aquí le voy a poner entre los grupos. Y esto dentro. Ahí. Ahí está, dentro de los grupos. Y entonces acá yo tengo, si ustedes ven, no me pone la última fila, ¿no? Del total, pero aquí tenemos la suma de cuadrados, ¿no? Aquí está la suma de cuadrados y aquí está la media de esa suma de cuadrados. Entonces, este 1676, ¿de dónde sale? Ese 1676 sale de hacer la...
entre 3 me va a dar eso. Este de acá, ¿no? Voy a borrar ahí las anotaciones porque me están haciendo relajo. ¿De dónde salió este 4401? Salió de dividir la suma de cuadrados dentro de los residuales. ¿Cuánto varía dentro de cada grupo con respecto a su media los ingresos entre sus grados de libertad? $441, ahí está. Este valor de F, entonces, es justamente el cociente entre lo que está explicando mi factor, entre lo que no explica mi factor, que son las variaciones dentro de los grupos. Ahí está, 388, que es este de acá, ¿no? Sale de acá, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es entre este me da este entre este me da este entre este me da este. Y entonces, este valor F se utiliza para sacar este p-value, digamos, que es lo que no nos está dando la tabla en Mendenhall, porque pues él asume que nosotros lo vamos a ir a buscar en tablas. Esta es una distribución F que tiene, la distribución F va a tener grados de libertad en el numerador y en el denominador y vamos a utilizar estos mismos y a partir de eso nosotros hacemos una prueba unilateral del lado derecho contra 1, ¿sí? ¿Por qué contra 1? Porque nosotros queremos que lo que explica mi factor sea más grande que lo que no está siendo explicado, ¿no? Eso a mí me va a decir, mire, su modelo está bueno, ¿no? Usted está explicando más de lo que no explica. Dele ahí, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que el tamaño de localidad tiene un efecto sobre los ingresos. ¿Cuál es mayor que 1? No sé. Eso no lo sé. Tengo que hacer mi análisis estadístico de medias apareadas después. Vean ustedes entonces acá, esto me da una p-value súper chiquita, ¿no? Porque este valor de F es muy grande. ¿Y cuál es la hipótesis nula que yo tengo? La hipótesis nula que yo tengo acá es que la puedo escribir de dos formas. La puedo escribir en términos de las medias o en términos de las varianzas. La voy a escribir en términos de las varianzas porque es como lo hemos estado hablando. La varianza explicada por mi factor es igual o menor que la no explicada por mi factor, ¿no? Porque la residual, ¿no? ¿De qué otra manera lo podemos escribir? La varianza explicada, la varianza entre los grupos es más grande que la varianza dentro de los grupos. Las dos son las mismas cosas, ¿sí? Y mi hipótesis alternativa, digo, es igual o más chiquita, porque es la nula. Y la hipótesis alternativa es que la varianza entre los grupos es más grande que dentro de los grupos. ¿Sí? ¿Y qué estoy diciendo yo allí? Esto, ¿no? Que yo estoy esperando que si mi factor puede predecir esa varianza de mi variable dependiente, que son los ingresos, yo esperaría que la distancia entre los grupos sea más grande que las varianzas que hay dentro de los individuos, ¿no? Dentro de cada grupo. Entonces, ¿de qué otra forma la podemos escribir? Esta hipótesis, es decir, ¿por qué de tantas maneras? Porque bueno, así es. Podemos escribir que la mu, ahí está, que la mu1 es igual a la mu2, esto es igual a la mu3, esto es igual a la mu4. Mi hipótesis alternativa es que al menos una
es diferente, ¿no? Y entonces, cuando yo tenga esto, cuando yo hago este proceso, voy a revisar este p-value, ¿no? Y a partir de ese p-value, yo voy a saber si rechazo o no rechazo mi hipótesis nula. Entonces, ustedes aquí ya se imaginarán qué es lo que voy a decir. Si con este p-value que ustedes ven acá, que hoy está acá, lo voy a subrayar. Hoy este es el p-value que ustedes tienen que ver. Acuérdense qué significa ese número. Ese E-16. Faltan 4 votitos. Personas que no quieren votar. Finalizo. Hoy solo una persona se equivocó, que dijo que no se rechazaba. Es el mejor desempeño que hemos tenido hasta hoy. Entonces, en efecto, se rechaza la hipótesis nula y entonces nosotros ¿qué podemos afirmar? La alternativa, que al menos una media es diferente, o podemos interpretarlo en términos del objetivo de nuestra prueba. Y entonces yo puedo decir, mire, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, puedo afirmar que el residir en diferentes tamaños de localidad tiene un impacto en los ingresos por hora. Que se oye más bonito, ¿no? que simplemente decir se rechaza la hipótesis nula. Porque como el objetivo de nuestro análisis de varianza es expresar que ese factor tiene una capacidad explicativa sobre la varianza de nuestra variable dependiente, entonces yo al tener resultados significativos puedo decir, mire, sí, ahora, si ustedes se fijan, ni siquiera tenemos las medias de los 4 grupos, no, todo eso lo tendríamos que haber hecho antes, ¿no? Haber hecho el análisis, acuérdense cuáles eran nuestros pasitos de los modelos estadísticos que teníamos que hacer, nuestro análisis descriptivo para mostrar las tendencias y luego ahorita tendríamos que evaluar también los supuestos, si esto tiene forma de normal dentro de cada grupo y si las varianzas son iguales dentro de los grupos. Entonces, pero por el momento, digamos que si nosotros vemos esta tabla ANOVA de esta manera, nosotros vamos a poder decir, oiga, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula y entonces yo digo, bueno, al menos una de las 4 medias es diferente, ¿no? Es estadísticamente distinta de las otras y además yo puedo decir, mire, la varianza de mi factor, la varianza que está siendo explicada por mi factor es más grande que la que no está siendo explicada. Y eso en términos terrestres, ¿qué significa? Que yo puedo afirmar
que esta variable que me está diciendo el tamaño de localidad donde viven las personas, tiene un impacto, tiene un efecto, tiene una capacidad explicativa sobre mi variable dependiente, que son los ingresos por hora. Voy a lanzar la encuesta para ver si mi nivel de explicación tuvo un impacto en su comprensión a partir de este ejemplo. Como 4 que están dormidos hoy, como solo estuve hablando, los dormí y hace frío. Ahí está. Entonces, esos otros no, ya quedaron más claros. Entonces, obviamente hay una manera de sacar la suma de cuadrados y de los residuales a mano. Mendenhall tiene como algunas fórmulas que espero que no los confundan, que son como atajos matemáticos para hacer estos procedimientos más fáciles. Pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer a mano porque pues ya lo va a hacer el paquete, ¿no? El paquete, entonces, de aquí en adelante lo que vamos a ver es como los resultados del paquete y entender cuáles son las hipótesis que hay detrás de los elementos, porque ustedes ya este tipo de cosas ya más complejas lo van a ir haciendo con respecto a los resultados que dé un paquete estadístico. Puede ser puede ser SPSS. Voy a buscar a ver si puedo hacer algunos para que ustedes, si en algún momento tienen que trabajar con algún otro paquete y vean los resultados de los modelos, no sé. O sea, igual todos van a tener como los mismos elementos. Si ustedes se fijan acá, y nadie me ha consultado qué significa estos 3 asteriscos que están acá. Miren, acá lo que me está diciendo es que estos son los códigos de significancia estadística. Lo que hacen en algunos, y esto lo van a ver muchísimo en los artículos académicos, que en lugar de escribir el p-value, aquí sí se escribió el p-value y se acompañó de los asteriscos, pero a veces incluso solo ponen los asteriscos y me dicen que cuáles son esos niveles de significancia, ¿no? Entonces acá me dice que 3 asteriscos significa que es significativo al 0.001. 2 asteriscos que es significativo al 0.01. Un asterisco es que es nuestro querido alfa de 0.05. Un puntito que es el 0.1 y si no tiene nada es no significativo, ¿no? Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces pone una escala de 0 a 1 de mi p-value, ¿no? Entonces si ustedes ven estos 3 asteriscos, ustedes ya saben que sus resultados son muy significativos. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que era menor a 0.01 decíamos que nuestros resultados eran muy significativos, ¿no? Entonces hay 3 niveles de significancia. Estos son muy significativos. Entonces, mire, o sea, definitivamente los ingresos por hora están siendo explicados por la urbanización, por el nivel de urbanización de las localidades donde viven los trabajadores, ¿no? En las zonas urbanas, después vamos a ver con otro comando, vamos a poder ver las diferencias apareadas dentro de cada uno de los grupos y vamos a poder ver cuáles son más grandes. Spoiler alert, se ganan mejor en las zonas urbanas que en las zonas más rurales. Sí va como en... No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. No. Entonces, si vieron, o sea, lo importante, y por eso es que va a ser bien importante que ustedes entiendan dónde buscar los p-values, tener claridad del objetivo de nuestra prueba para ver cuáles hipótesis están asociadas a esa prueba y luego poder explicar e interpretar los resultados de mi prueba, ¿no? Entonces, el análisis de varianza me va a revisar
cómo una variable dependiente cambia a lo largo de los factores de una variable independiente, ¿no? Es una prueba global. Yo aquí no estoy viendo las medias individuales, pero sí puedo hacer una hipótesis de que si todas las medias son iguales o no. O bien, hablar de la capacidad explicativa de la varianza de mi factor que me divide a los grupos y ver si esa varianza entre los grupos es mayor que mi varianza dentro de los grupos. Si esto no fuera así, imagínense que yo veo que los que toman café, que todos los que desayunan igual, tienen muchísima varianza entre sí. Entonces, obviamente, si están desayunando lo mismo y tienen desempeños muy, muy diferentes, pues no está explicando, ¿no? No está explicando mi variable. Y voy a tener resultados que no son estadísticamente significativos. Y hoy conocimos estos asteriscos, que es una manera formal que ustedes van a encontrar en muchas presentaciones, en muchos artículos que van a poner asteriscos y que nos van a decir los niveles de significancia. A veces incluso solo se pone un valor y los asteriscos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se van presentando los resultados, porque normalmente pues, nos dicen si son estadísticamente significativos o no. A veces asumen que, o nos dan una muy breve explicación los artículos de los modelos aplicados, pero se concentran en los resultados. Si ustedes se acuerdan, dijimos, bueno, está todo este proceso de aplicar los modelos estadísticos y nosotros vemos los últimos 3 pedacitos, ¿no? Entonces, en cualquier artículo, disertación, van a ver eso, ¿no? Que se presentan ya las cosas ya terminadas, ¿no? Entonces hay buena parte de este trabajo estadístico cuantitativo que no se ve, que nadie ve. Listo. Bueno, chicos, nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a tener una sesión especial donde vamos a... lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho, dice Hassan, sí. Donde nos vamos a concentrar y vamos a hacer una invitación muy especial a los que tienen tareas pendientes. Hay muchos que tienen tareas pendientes, no solo la tarea que van a entregar ahora, sino todas las pendientes. Entonces quiero subsanar eso. Y una sesión van a estar van a estar Ale y Eric atendiendo dudas de tareas anteriores y ayudándoles a que terminen de entregar esas tareas pendientes, por favor. ¿Sí? Dice, la tarea A8, todo en uno vale lo mismo que las otras tareas. Ay, es que a veces yo cambio de acuerdo a su desempeño. Pero siempre para no, porque quieren que valga más o que valga menos, es la pregunta. Que valga lo justo. Vamos a ver, dependiendo del desempeño, vamos a ver. No se preocupen, aquí siempre todos suman, todo intenta sumar y poco restar, ¿no? Listo, entonces nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego. Gracias, profa. Gracias, hasta luego.